Conozca el reporte de la llegada al plano espiritual de una enfermera quien después de pasar meses como espíritu errante aceptó que había desencarnado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy les voy a leer la psicografía de Sonia, que nos explicará cómo llegó al plano espiritual. Para crear el guión de este video, utilicé como base el libro Morí y Ahora, coordinado por el espíritu de Antonio Carlos y psicografiado por la medium Vera Lúcia Marizek. Me gustaría recordarles que esta, como todas las demás psicografías, no debe considerarse una regla. Esta es la historia de Sonia y en la espiritualidad todos tenemos experiencias diferentes porque somos individualidades. Capítulo 1. La enfermera. Me iba tarde. Me levanté a la hora de costumbre, como siempre. Cada mañana en casa es un ajetreo. Mis dos hijos, un joven y un adolescente, se despertaron para ir a la escuela y mi esposo para ir a trabajar. Esta mañana, mi hijo me preguntó: Mami, por favor, pon el botón de mi camisa, quiero ir a la escuela con ella. Y ahí fui a coser el botón. Todos se fueron, yo llegué tarde. No tomé el autobús a la hora habitual, sino otro 10 minutos después. Tarde, corrí por la avenida frente al hospital donde trabajaba y un auto me atropelló. Sentí el ruido sordo y me encontré tendida en el suelo. No sentí dolor, estaba mareada y lo que me pasó después me pareció que estaba soñando. Vi que me pusieron en una camilla, entraron conmigo al edificio del hospital y me fui a la sala de emergencias. No podría moverme ni hablar. Reconocí a las amigas enfermeras que estaban a mi lado, que me miraban preocupadas. Sentí que el doctor Murillo me examinaba y escuché. La condición de Sonia es muy grave. Dio órdenes que juzgué ser incorrectas. No está sirviendo de nada. Escuché y reconocí la voz de Yvonne, una enfermera competente. Murió, dijo alguien. Sonia lamentablemente no resistió. Está muerta, expresó el doctor Murillo. Yo no, pensé angustiada. ¿Qué está pasando? Dios mío, ¿por qué creen que morí? Tengo que hablar, reaccionar y demostrarles que estoy viva. Cálmate, enfermera Sonia. Quédate tranquila. Sabemos que estás viva. Duerma. Escuché y no identifiqué quién hablaba. Una mano cálida cerró mis ojos con cariño. Pensé que se me habían dado algunos sedantes. Sentí que me estaban medicando y dormí. Pero no fue un sueño tranquilo. A veces sentía que me movían. Trataba de tranquilizarme, pensando que me estaban operando o que me ponían vendajes. Después, escuché el llanto de mis familiares, especialmente de mi hija, mi madre y mi hermana. Pensé, ya lo saben y están llorando junto a mi cama. Esto no es permitido. Hicieron una excepción porque yo trabajo aquí. Murió tan joven. Pobre Sonia, la atropellaron cuando iba a trabajar. Me sentía entumecida y no podía entender lo que me estaba pasando. Llegué a la conclusión de que era la anestesia lo que me estaba haciendo delirar. Sonia, escuché una voz fuerte que me hablaba. Llevémosla a un lugar tranquilo. Cálmate y trata de descansar. Voy a la UCI, pensé, y me esforcé por mantener la calma. Sentí que alguien movía mi cuerpo, pero no sentí dolor, solo ese terrible estado de letargia. Parecía que soñaba, quería despertar y no podía. Sentí que me llevaban a otro lugar y me acostaban en una cama. Abrí un poco los ojos y vi que estaba en una sala. Gente de blanco me acomodó cariñosamente y uno de ellos me dijo: Sonia, dormirás tranquila. Todavía oía gritos y lamentos.
Luego me dormí. Me desperté. Se había terminado el extraño letargo. Miré el lugar donde estaba. Era una enfermería bien ordenada, muy limpia y silenciosa. ¿Dónde estoy? Escuché mi voz preguntar y resonar en la habitación. Dos señoras me miraron. Nadie respondió. Estoy en el hospital, pensé. Qué pregunta tan tonta la mía. Me estoy acordando. Me atropellaron. Curiosa, levanté la sábana. Estaba vestida con un camisón blanco y me sorprendí. No hubo lesiones. Me moví con facilidad y pensé, algo extraño sucedió. ¿Qué pasó? Tal vez solo me golpeé la cabeza y ahora estoy saliendo de un coma. Eso es todo. Pero, ¿por qué no estoy en la UCI? ¿Por qué no estoy en una habitación privada? Tenemos un seguro. Un caballero entró en la habitación y una de las señoras que me miró dijo, Doctor José Augusto, Sonia ya se ha despertado. ¡Qué bueno! ¿Cómo estás, chica? Preguntó mirándome y sonriendo. Parecía que lo conocía, pero no recordaba dónde. Lo observé bien. Estaba seguro de que no era un médico del hospital. Me han trasladado, pensé. Como no le respondí, volvió a preguntar. Sonia, ¿cómo te sientes? No sé, creo que bien. ¿Estoy saliendo de un coma? No, no estabas en coma, respondió el hombre con dulzura. ¿Dónde estoy? En la otra parte del hospital. ¿Qué otra parte? Pregunté con curiosidad. En la que queda del otro lado, respondió una de las señoras intrometiéndose en la conversación. ¿Lado? Tartamudeé. Desde el más allá, habló rápida y suavemente. Sonia, dijo el señor, poco a poco comprenderás lo que te ha sucedido. Es muy importante esforzarte por mantener la calma y la tranquilidad para recuperarse. Una señora me trajo un jugo. No tenía ganas, no quería. El caballero se alejó, fue a hablar con otra persona. Me quedé allí molesta, sin entender lo que estaba pasando. Fingí dormir, y cuando el caballero se alejó y todo quedó en silencio, me levanté fácilmente y salí a escondidas de la habitación. Pasé por un pasillo y vi una escalera. Bajé y, aliviada, reconocí el hospital donde trabajaba. Estaba como siempre, abarrotado, gente yendo y viniendo. Regresé a la habitación y me acosté en mi cama. Tiene que haber una explicación para estar aquí, pensé. Entonces, por supuesto, este caballero me dirá lo que pasó. Ciertamente, desde algún sector del hospital hicieron ese lugar más tranquilo donde me trajeron para que me recuperara. Volví a dormir. Me desperté y pensé en todo lo que se me ocurría y me pareció extraño, sobre todo porque escuché, sin entender cómo, a mi hija llorando. Vino a visitarme y lloró. ¿Por qué no me despertaste? Pero está llorando ahora. ¿Por qué la escucho y no la veo? Cuando el caballero entró en la habitación, lo llamé. Señor, por favor, venga aquí un poco. ¿Es usted enfermero o médico? Soy alguien que cuida de ti. Escuché a esta señora llamarlo doctor José Augusto. No recuerdo a nadie con ese nombre en el equipo médico. Bueno, eso no importa. Estaba venido a trabajar, crucé la avenida y un auto me atropelló. Después, no recuerdo exactamente lo que pasó. Escuché al doctor Murillo decir que mi estado era grave. Entré en letargo, en un sueño extraño, con sueños confusos. ¿Puedes decirme qué pasó? De hecho, te atropellaron, respondió él, tratando de aclararme sin escandalizarme. La llevaron a la sala de emergencias. Sonia, tú siendo enfermera, has visto morir a mucha gente, ¿verdad? Sí, lo he hecho, respondí. Trabajo con pacientes con enfermedades terminales. Al principio, me ponía triste cuando moría una persona. Incluso oraba por ella. Luego se convirtió en rutina. Era mi trabajo. Cuidaba de todos con cariño y la muerte ya no me molestaba. La muerte del cuerpo físico es algo natural. ¿Eres religiosa? Preguntó.
Lo soy. Voy a la iglesia cuando puedo. Me gusta orar en la quietud de un templo, respondí. ¿Y qué piensas de la muerte? No lo sé, respondí sacudiendo los hombros. ¿Por qué me preguntas eso? Porque el cuerpo físico nace y muere. Lo usamos para vivir en la tierra durante un periodo. ¿No piensas en la muerte? ¿En el morir? Yo no, más aún ahora que sobreviví a ese atropellamiento, en el que todavía no me he recuperado. El golpe en la cabeza me dejó confundida. Debe haber afectado mi cerebro. Hablé durante mucho tiempo sobre lo que sentía y tenía una explicación para todo. El doctor José Augusto me escuchó atentamente. Aprovechando que hice una pausa, dijo: Sonia, no olvides que la muerte del cuerpo físico es para todos y que somos sobrevivientes después de ese suceso. Cambié de tema, aceptando un jugo que me ofrecieron. No estaba disfrutando nada de estar allí. Pensé que era muy extraño. Cuando mis compañeras de cuarto dormían, me levanté lentamente y salí de la habitación. Una señora de aspecto agradable se acercó cuando estaba en el pasillo cerca de las escaleras. Sonia, ¿a dónde vas? ¿Estás huyendo? Solo salí a dar un paseo, respondí. ¿Pediste permiso? Me preguntó. No puedes salir a caminar. Puede ser peligroso. Vuelve, por favor. Está en recuperación y tiene que obedecer las reglas del hospital. Como enfermera lo sabes, ¿verdad? Fingí que iba a volver, pero bajé corriendo las escaleras. Corrí por los concurridos pasillos del hospital. Entré en el ala reservado para los trabajadores, en el vestuario de las enfermeras. Me cambié de ropa apresuradamente. Salí del edificio. Me detuve frente a la avenida. Quería estar en casa. Y pronto lo estaba. Aliviada, ni siquiera pensé en cómo había venido. Pensé que me estaba olvidando de algunos detalles. Mi casa estaba desordenada. Traté de arreglarla y no pude. Quería poner los objetos en su lugar, pero se quedaron donde estaban. Cansada, me senté en un sillón y me quedé dormida. Me desperté con mis hijos llegando con mi mamá. Corrí a abrazarlos, pero no me prestaron atención. Parecían no verme. Escuché a mi hija decir: Estamos felices, abuela, de estar aquí ayudándonos. Hablaron sin prestarme atención. Creo, pensé, que están enojados conmigo porque me escapé del hospital. Mis dos hijos y mi madre limpiaban la casa. Ella se fue. Llegó mi esposo. Estaba abatido y triste. Ni siquiera me miró. Lloré y mi hija también lloró. Mi esposo la abrazó. Hija, no llores. Todos estamos sufriendo. Hay que tratar de reaccionar. Hay que seguir viviendo. La extraño mucho. Mi hija está llorando porque mi madre, su abuela se fue, pensé. Los tres se abrazaron, fueron a dormir, ni siquiera me prestaron atención. Decidí ir a la habitación. Me acosté en mi cama. Me apoyé en mi marido. Se dio la vuelta. Se levantó y fue a la sala de estar. Encendió la televisión. Me fui también. Estaba dispuesta a hablar con él. Dije durante minutos que estaba bien, que por eso salí del hospital y que no tenían por qué tratarme así. Mi marido siempre había sido muy atento conmigo. Fingía también que parecía no escucharme. Me senté en el sofá y dormí. Así se pasaban los días, hasta que escuché a mi madre y a mi hija hablar. Dijeron que iban al hospital a recoger algunos de mis objetos que estaban allí. Bueno, pensé, si me están tratando así, con desprecio, porque me escapé de allí, me iré con ellas, así que me disculparán y todo estará bien. Me subí al coche con ellas. Se detuvieron en el estacionamiento del hospital. Las acompañé y entramos al edificio. Observé el movimiento y cuando me di cuenta, ambas desaparecieron.
Decidí ir a la enfermería donde estuve, pero no pude encontrar las escaleras. Caminé por el pasillo. Terminé viendo al sector donde trabajaba, de los pacientes en estado grave. Me quedé en un rincón mirando. Vi a un caballero a quien ya conocía. Era un paciente difícil, exigente y abusivo. Maltrataba a quienes lo cuidaban con palabras groseras. 2 veces me había pasado las manos encima. Ahora se estaba muriendo y murió. Vi a dos figuras oscuras tomarlo por los brazos. Le dieron un tirón y se convirtió en dos. Uno callado allí en la cama, otro gritando y desapareciendo con las figuras. Temblé de miedo. Poco después, otra muerte. Una señora tranquila murió orando y fue envuelta por una luz. También se convirtió en dos. Una durmió plácidamente y la otra se fue con la luz. Me quedé estupefacta. Entonces vi a esta señora que trató de evitar que me oyera. Hola, Sonia. Me alegro de haber vuelto. Espero que hayas entendido lo que te pasó. Creo que estoy loca. Me abrazó tiernamente. No, Sonia. Por favor, no te dejes engañar más. Míranos. Usted y yo somos diferentes de esas enfermeras y esos pacientes. No estás loca. Cuando fuiste atropellada, tu cuerpo físico murió, pero tú permaneciste viva porque el espíritu no muere. ¿Muerta? ¿Yo? ¿Y ahora qué? Pregunté angustiada y con miedo. Acepta esta forma de vivir. Ven, te llevaré a la parte del hospital donde albergamos a las personas desencarnadas que necesitan orientación. Me tomó de la mano y fue jalándome. Al pasar por el pasillo principal, vi en la pared una foto del doctor José Augusto. Él fue uno de los fundadores del hospital y había fallecido hace mucho tiempo. El retrato del doctor José Augusto, exclamé. Él me ayudó. Siempre veía estas fotos cuando trabajaba aquí. Por eso, cuando lo vi, pensé que lo conocía. Esta señora me puso en la cama. Lloré durante horas sintiendo lástima de mí misma y con miedo. Me sentí abrazada. Era el doctor José Augusto. Sonia, me dijo cariñosamente. Amiga mía, no llores más. La vida sigue. Me dormí plácidamente. Me desperté sintiéndome bien. Lo entendí todo. Minutos después, el doctor José Augusto vino a visitarme y le pregunté, ¿y ahora qué? Aprenderá a vivir con este cuerpo que ahora cubre el perispíritu y luego seguirá siendo la buena enfermera que siempre ha sido. Explícame, por favor, ¿qué me pasó? Le pregunté. Usted, hace 8 meses y 15 días, al cruzar la avenida, fuiste atropellada y desencarnaste. La trajeron aquí y un día se escapó. Parece que solo han pasado unos días desde que me atropellaron, exclamé, porque estaba confundida y dormía mucho. Por eso nadie en casa me vio. Pobres, no podían verla. Tú, Sonia, te engañaste a ti misma y no quisiste aceptar la situación. Viste en tu trabajo a muchas personas desencarnar, pero no pensaste que eso te pasaría a ti. ¿Cómo llegué a mi casa? ¿Y cómo me cambié de ropa? Y saber curiosa. Nosotros, desencarnados, nos movemos con la fuerza del pensamiento, de la voluntad. A esto se llama volitación. Para hacer este proceso consciente necesitamos aprender. Algunos lo hacen sin saberlo. Usan su voluntad como lo hiciste tú. En cuanto al cambio de ropa, podemos dar forma a la ropa y a los objetos. También se hace conociendo y después de aprender, o como tú, que usaste la fuerza mental sin saber. Vi morir a dos personas en la UCI. A un caballero le tomaron unas figuras oscuras y a una dama una luz.
dije, mirando al doctor José Augusto esperando una explicación. La desencarnación no es lo mismo para nadie, me aclaró suavemente. Este caballero, lamentablemente, vivió haciendo el mal y desencarnados no lo perdonaron. Llevaron su espíritu a regiones trevosas con el fin de vengarse de él. La señora que viste con una luz era una persona amable y unos amigos vinieron a buscarla para llevarla a lugares de agradables residencias. También hay desencarnaciones como la tuya en las que el espíritu permanece junto al cuerpo muerto, viendo de manera confusa lo acomodarem dentro del ataúd y el velorio. Usted fue desconectada 2 horas antes del entierro. Otros, no queriendo abandonar la envoltura carnal, son enterrados juntos. Me sorprendieron las explicaciones coherentes que me dio ese amable médico. Me alegro de que no me cremaron, suspiré aliviada. Mi esposo quiere ser cremado. ¿Qué le sucede a los espíritus que tienen su cuerpo físico muerto reducidos a cenizas por cremación? En los lugares donde son incinerados, trabajan equipos de resgatistas que, independientemente de si lo merecen o no, desconectan a esos espíritus de la materia muerta. Aquellos que han merecido ayuda son llevados a casas de socorro. Otros, que han vivido imprudentemente o sin hacer el bien, solo son desconectados. Algunos son dejados vagar y muchos regresan a su antiguo hogar. Entonces, hay desencarnados, como te refieres a los que mueren, buenos y malos. Curi, ¿el riesgo por haberme ido de aquí sin permiso? Le pregunté. Existen en el plano espiritual espíritus buenos, malos y aquellos que pretenden mejorarse, pero no han tenido el coraje suficiente para dedicarse al bien. Tú, Sonia, estabas en peligro de que desencarnados malos te llevaran y te convirtieran en esclava. Sabíamos dónde estabas y un socorrista siempre iba a verte. Teníamos noticias tuyas. Le agradecí su ayuda y sus explicaciones. Esta vez fui obediente. Me recuperé, comprendí que había dejado el plano físico y como quien se va llega, llegué al plano espiritual. Me trasladaron a una colonia donde aprendí a vivir desencarnada y a ser útil. Siempre tenía noticias de mis familiares. Después de años, pude verlos y estar con ellos en los momentos importantes. Y fue una alegría cuando el doctor José Augusto me invitó a servir como enfermera, a ser socorrista en el hospital donde trabajaba cuando estaba encarnada. Y la vida continúa fantásticamente. Sonia. Explicaciones de Antonio Carlos. Engañarse a sí mismo es fácil. Tendemos a creer lo que queremos. Así, Sonia se engañó a sí misma. Escuchó cuando la llevaron a la sala de emergencias que su estado era grave, que había muerto. Se aferró con tanta fuerza a su cuerpo físico que los socorristas que servían en el hospital tuvieron dificultades para desconectarla. Su rescate solo se produjo 2 horas antes de que su envoltura carnal fuera enterrada. Se daba explicaciones a sí misma de todo lo que le estaba sucediendo de manera diferente. Cuando se quedó en una parte del hospital que no conocía, pensó que era una ala nueva. En su hogar terrenal, pensaba que su familia no le hablaba porque estaban enojados, porque se había escapado, etc. Por lo general, pocas personas se preparan para este hecho natural que es la desencarnación. Lamentablemente, siempre pensamos que esto les pasa a los demás y cuando llega nuestro turno nos aferramos a los detalles para creer que todavía estamos en materia física. Si somos conscientes, hacemos este cambio más fácilmente. Aunque necesitamos hacer justicia para merecer ayuda, no aceptar la desencarnación no depende de la razón que llevó a los órganos del cuerpo físico a terminar sus funciones. La desencarnación de Sonia fue brusca. Quizás, si hubiera estado enferma durante meses,
se habría preparado y aceptado el cambio de planes sin tanta dificultad. Pero, desafortunadamente, he visto pacientes durante años que también se engañan a sí mismos. No debemos tener miedo de la muerte, sino comprenderla y designar este fenómeno con el nombre correcto, aceptando esta otra forma de vivir. Con aceptación y comprensión, todo se vuelve más fácil y agradable. Y el próximo viernes hablaremos de la depresión en la visión espírita. Quiero agradecerte por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.